Él es ingeniero civil por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, también tiene una maestría en hidrología, igual por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, es consultor técnico en materia de modelación de inundaciones por la Universidad de Glasgow en Escocia y doctor en medios geofísicos y medio ambiente por el Instituto Politécnico de Grenoble en Francia. Actualmente él es coordinador general del Centro de Investigaciones del Agua de la Universidad Autónoma de Querétaro, coordinador regional para Latinoamérica y el Caribe de la Iniciativa Internacional sobre Inundaciones y de la UNESCO, miembro del Grupo Internacional de Expertos sobre Desastres en el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, consultor en materias de hidrología, es responsable de la Cátedra UNESCO sobre Desastres 2012, Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO. De los cargos, su currículum es muy extenso y voy a platicar solamente un poco de los temas para que nos analicemos un poco qué es lo que hace el doctor. En particular, de los cargos ocupados, él fue jefe de proyectos de presas y creación de la Comisión Nacional del Agua, fue subcoordinador de Hidrología y Mecánica de Ríos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, ha tenido varios desarrollos tecnológicos registrados, por ejemplo, uno es un programa para calcular gastos en cuencas hidrológicas y ejecutar un análisis de sensibilidad del proceso de lluvia y escurrimiento. De algunos proyectos relevantes que pudiéramos comentar, ha hecho balances hídricos mensuales en 10 cuencas prioritarias en Panamá, sistemas de alerta temprana de crecidas en las cuencas de los ríos Huixtla, Huehuetán y Cuatán en Chiapas por parte de la Conagua. Bueno, y muchos otros más. Información adicional que podemos decir es Premio Alejandría 2009 del Estado con el estudio de tormentas simultáneas en la ciudad de Querétaro. Es autor de más de 40 artículos publicados en congresos nacionales e internacionales, autor de libros, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Lo que se refiere a inundaciones en América Latina y el Caribe, que viene de dinero de la UNESCO, pasa por nuestro centro de investigaciones y somos en México los que coordinamos las acciones. Por ejemplo, en Chile, en Colombia tenemos sistemas de alerta y canalizamos el dinero de las Naciones Unidas y de la UNESCO para temas de inundaciones. Entonces, la sede es este Centro de Investigaciones del Agua que me toca coordinar hasta el año próximo, termina mi periodo el año próximo. Así como vemos sequías e inundaciones, incluso en mismo México, la parte norte en este momento de nuestro país sufre de una grave sequía y en el sur, pues obviamente tenemos un excedente de agua, ¿no? Entonces, ¿cómo modelar ese tipo de cosas? Mi idea, digamos, si voy a enfocar y escogí proyectos encaminados a algo que hacemos mucho, que se llama justamente el análisis espacial de los eventos. Tenemos imágenes de satélite, por ejemplo, tenemos piezómetros para medir justamente las cargas en los acuíferos, los niveles de los acuíferos en la parte subterránea. En algunas cuencas se tiene medición y trazo de los contaminantes que existen en el suelo y obviamente imágenes de radares meteorológicos que también son insumos que utilizamos nosotros como hidrólogos. Representaciones tradicionales, por ejemplo, y puse esta adrede, es una imagen, digamos, vieja, por así decirlo. ¿Cómo se representa espacialmente la precipitación? Normalmente los hidrólogos utilizamos algo que se conoce como los polígonos de Thiessen, que no es otra cosa más que dar un área de influencia a una medición. ¿Qué pasa si yo mido lo que sea? Puedo medir un contaminante, un nivel en el acuífero, puedo medir la lluvia o puedo medir el escurrimiento en una parcela, cualquier variable hidrológica que yo pueda medir, incluso la temperatura. Los invito a imaginarse que yo lo mido en el punto 1 y en el punto 2. ¿Qué pensarían ustedes, digamos, por la proximidad de que las mediciones son prácticamente iguales en el punto 1 y en el punto 2? Si estamos de acuerdo, ¿qué pasaría si yo comparo ahora la medición del punto 1 con el punto 3, por ejemplo, ahí en la punta del cerro? Pues a lo mejor sería aventurado decir que son iguales, ¿no? Casi podría por pura intuición decir que son diferentes, simplemente porque están medidas en sitios diferentes y están alejados una cierta distancia. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, si pensamos en el punto 4 o en el punto 5 que están tras Lomita, ¿no? Pues obviamente son diferentes, ¿sí? Entonces, requiero yo de una formulación matemática que involucre el valor de lo que yo estoy midiendo en función de la distancia que separa esas mediciones.
la función matemática que nos describe esa variabilidad en el espacio de una variable es algo que se conoce como un variograma direccional, o en algunos textos de científicos le llaman el semivariograma, variograma o semivariograma. Y no es otra cosa más que una función de h, que h, digamos, es la distancia que separa, ¿no?, a las dos mediciones, y es una función, digamos, muy sencilla. Un ejemplo, digamos, de cómo podría yo calcular estos variogramas es, por ejemplo, estos puntos. Si vemos nosotros cómo cambian, por ejemplo, los puntos de color azul, cambian en la dirección vertical, cambian una unidad cada uno de ellos en forma vertical, de abajo hacia arriba. ¿Qué pasa si vemos los puntos rojos, por ejemplo? Cambian en la dirección opuesta, pero cada vez cambian en una misma longitud, cambian 5 unidades. Y sin embargo, si vemos a 45 grados la variabilidad del azul, del verde y del rojo, no hay ningún cambio en esa dirección. Entonces, de eso se trata, de imaginarnos que tenemos una malla con mediciones, ¿sí?, y que puede tener una distribución tal que yo tenga que modelar cómo es la variabilidad y en qué dirección ocurre esa variabilidad. Eso se hace a través de un variograma direccional. Un ejemplo un poco más real de esto, podemos pensar en ese campo, digamos, de lluvia. Puede ser lluvia, puede ser temperatura, ¿sí?, lo que ustedes quieran. Tenemos nuestros ejes coordenados, X y Y, y tenemos esa variabilidad. De entrada podemos observar, ¿no?, que la máxima variabilidad se presenta, digamos, a los 45 grados. Si pensamos esto, es una longitud más larga, ¿sí?, es una línea recta más grande, digamos, y cambia justamente de 0, 5, 10, 15, 20 y vuelve a regresar. Si ustedes se imaginan una línea perpendicular a los 45 grados en esta dirección, la variabilidad es la misma, cambian los mismos valores, pero en una dirección más corta, ¿sí? Lo que digo yo es que de aquí a acá es una distancia más corta que en la dirección de 45 grados, ¿no? Entonces, con ese ejemplo sencillo, y les repito que puede ser cualquier medición, entonces los variogramas quedarían representados así. A 45 grados hay una variabilidad, sin embargo esto sucede en una mayor distancia, ¿sí?, y a los 135 grados, siguiendo esta convención así de los 135 y los 145, el variograma quedaría igual con una variabilidad, pero en una distancia más corta, ¿sí? Sin mayor detalle, esa es la formulación matemática de un variograma direccional. Entonces vamos a ver algunas aplicaciones, que aquí, digamos, empieza lo interesante de cómo utilizo esa formulación matemática en mis eventos. El primer ejemplo es una tesis que recién terminamos el año pasado y se refiere justamente al conocimiento de los campos de lluvia producidos por los huracanes. Tomamos varios ejemplos. Aquí les muestro el huracán Andrés en 1997, que lo tomamos justamente por la trayectoria tan errática que tuvo y que la ven ustedes ahí en la imagen. De este lado es la imagen del satélite y espero más o menos se ve bien, sobrepusimos, digamos, el contorno del estado de Chiapas, y esa foto, si no mal recuerdo, es del 5 de junio a las 12:45 hora Zulu. Esa es la foto de ese huracán en ese momento. Tradicionalmente los hidrólogos hacemos una interpolación, que en este caso es a través de un método de interpolación cuadrática, con los valores de lluvia registrados en las estaciones en tierra en ese momento. Y creamos un campo de lluvia que es el que ustedes tienen aquí, el estado de Chiapas, y valores de precipitación que van del color, digamos, naranja al blanco. Esto, digamos, hasta aquí no tiene ningún problema, esto es válido y ustedes pueden ver que obviamente los valores máximos se presentan en la costa y los mínimos pues hacia adentro del estado. Significa que este huracán está provocando lluvia intensa en las costas y hacia adentro un poco menos de precipitación. Hasta ahí, digamos, no hay ningún problema. Esta es una cartografía de un campo de lluvia aceptada en hidrología. Sin embargo, ¿qué sucede cuando con esos campos de lluvia calculamos para los diferentes meses del año los variogramas direccionales y para las diferentes direcciones? Vamos a encontrar un variograma de máxima variabilidad en todo el año. Quiere decir
que vamos a encontrar la variabilidad máxima de las lluvias, ¿sí?, por cada mes, cómo varían y en qué dirección ocurren las mayores precipitaciones en cada mes y en qué dirección. De que la NOAA, digamos, la gente de Estados Unidos, los especialistas, digamos, y la gente de Miami, todos siempre prevén las trayectorias de los huracanes con este cono, ¿sí? O sea, ustedes lo han visto incluso en la televisión. Posicionan un huracán en diferentes sitios, digamos, donde van tomando mediciones, y simplemente dicen que se va a mover y abren el cono. Obviamente, entre más lejano es, pues más abierto es el cono con el que ellos hacen el pronóstico. Y eso no es otra cosa más que un envolvente de todas las trayectorias históricas que han ocurrido, ¿sí? Ahora, yo decía y siempre comentaba que esto no tiene mucha ciencia, en el sentido de que si yo pongo un punto aquí y yo le digo a mi hija, digamos, que me diga por dónde piensa que va a pasar, y une líneas donde hayan pasado, pues ella me va a dibujar esto, se los aseguro, ¿no? O sea, realmente no tiene mucha ciencia dibujar. Si yo fijo un punto aquí y yo les digo por dónde va a pasar, pues ustedes se van a ir pues por donde hayan ocurrido más, ¿no? Eso no tiene mucha ciencia, y la probabilidad de que ocurra, pues les aseguro que le pego entre más grande sea el cono. Si hago un cono de la mitad del Pacífico, pues segurísimo va a pasar por ahí. Entonces era un poco buscar otra alternativa diferente a esto. Entonces nos dimos a la tarea de buscar y de documentar, y si piensan, digamos, en latitud y longitud, dividimos parte del Océano Pacífico en esos cuadrantes, y entonces tuvimos la fortuna de tener datos de velocidad, de traslación, presión, en fin, todos los datos que se tienen en las medidas de un huracán por punto y por día, y entonces obtuvimos este mapa donde cada punto representa alguna trayectoria con mediciones de algún huracán en la historia desde 1881, hasta donde recuerdo. Están documentados gran cantidad de ellos. Entonces, una simple cartografía como esta nos permite dar un análisis mucho más fino que el que acaban de ver. ¿Por qué? Porque simplemente por pura probabilidad, si pensamos en probabilidad, es más probable que ocurra un evento por el cuadrante 27 que por el 35, ¿no? Por pura probabilidad, o sea, empírica, digamos, ¿no? Han sucedido más eventos en ese cuadrante que en el cuadrante 35. Si a eso le agregamos el cálculo del variograma direccional, tal y como lo mostré al principio, en cada cuadro hago un cálculo de cuál es la dirección predominante del fenómeno, obtengo un mapa como este. Significa que, por ejemplo, en ese cuadro la dirección predominante era en esa dirección, en ese sentido. Entonces, si combinamos, y la metodología es muy sencilla, se combina un mapa de probabilidad de ocurrencia con un mapa de dirección predominante, ¿sí? Esa es la idea. Ahora, parece fácil y bueno, pues las flechitas van a decir igual, hasta mi hija las pone, pero bueno, aquí digamos sí tenemos el soporte de que están, y otra vez, digamos, lo hago para pantallarlos, están los 45 variogramas de cada uno de esos cuadrantes para todas las direcciones. Pero básicamente es eso, son mapas de colores que son probabilidades de ocurrencia. Entonces yo inicio, digamos, en un punto y yo sé, digamos, cuál es la probabilidad y por dónde va a moverse. Con eso me conecto al siguiente cuadrante, sé cómo es la probabilidad y sé cuál es la dirección predominante. Es muy sencillo, aunque son muchos cálculos. Y los resultados son estos, ¿sí? Ustedes pueden ver en la línea azul la trayectoria real de esos eventos que ocurrieron, solo por mostrar algunos, tenemos obviamente más resultados, ¿no? Y la línea roja es la línea supuesta con esta metodología que acaban ustedes de ver. Entonces, digamos, tampoco pretendo ser Dios para saber a dónde va, pero yo creo que ingenierilmente, digamos, científicamente, esta trayectoria que yo supongo, claro, aquí le fallamos, ¿no? Aquí pensamos que iba a entrar a Chiapas, ¿no? Y el huracán pues siguió adelante, ¿no? Tampoco les digo es tan preciso. Sin embargo, estarán de acuerdo conmigo que si en esto interviene un análisis probabilístico y un análisis de direcciones predominantes a través de los variogramas, pues esto es mucho más científico que el cono ese que dice el Sistema Meteorológico de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, entonces eso es todo. Y les agradezco pues su atención. Espero no haberlos aburrido con cosas que son más de agua, ¿no?, que de energía y otras cosas. Pero bueno, les agradezco mucho su atención.
Muchas gracias.